Pai, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós estamos reunidos neste lugar, Senhor, Pai querido, para adorar o Teu nome, Senhor, porque hoje, Senhor, nos alegramos, Senhor, de podermos ter a liberdade de ainda, Senhor, a estarmos aqui cantando louvores, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor, para que a nossa vida venha, Senhor, ser refletida em louvor e adoração ao Teu nome, Deus Pai. Por isso, Senhor, Pai querido, somos gratos pelas Tuas misericórdias, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela graça abundante que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pelo Teu amor, Senhor, que trouxe a Tua justiça sobre as nossas vidas, para que em nós não fosse, Senhor, colocado a culpa, Senhor, dos nossos pecados. Obrigado pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que levou esta culpa, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, e aplacou a Tua ira contra nós, Deus Pai. Obrigado, Senhor, Pai querido, porque hoje, Senhor, temos esperança, Senhor, no coração, pela fé que o Senhor nos colocou, Senhor, Pai, para que nós possamos obedecer a Tua palavra e a Tua vontade. Por isso, hoje, perdoa os nossos pecados e ajude-nos, Senhor, a andarmos na Tua presença. Senhor, o que eu te peço, Senhor, Pai querido, é que nós possamos crescer em caráter, Senhor, que nós possamos a cada dia refletir a Tua luz, Deus Pai, que nós possamos ter a coragem de pregar o verdadeiro Evangelho, Deus Pai, àqueles que estão perdidos, Senhor, Pai querido. Senhor, Pai querido, não permita, Deus Pai, que nós venhamos, Senhor, a tirar os nossos olhos, Senhor, da Tua palavra, dos Teus caminhos, Senhor. Pai, nós queremos seguir o Teu exemplo, seguir os Teus passos. Por isso, Senhor, dá-nos a força que necessitamos para vencer o pecado dia a dia, Senhor, Pai querido, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus Pai. Senhor, Pai querido, nós oramos neste momento como filhos que clamam ao Pai, pela necessidade dos nossos irmãos, pela necessidade das pessoas, Senhor. São tantos os nomes nesta lista, Senhor, Pai querido, a Antonella, aquela criança tão jovem, Deus Pai. Nós oramos pela sua família, pela irmã Dora, pela irmã Ádia, pela irmã Jane, pela irmã Sônia, Senhor, pela a mãe do irmão Paulo, Deus Pai, Senhor, pela necessidade de cada um desses irmãos, Senhor, que estão buscando legalidade através do visto, Senhor, aqueles que aguardam documentos, Senhor, Pai querido, aqueles que estão para fazer negócios, Deus Pai, tomar decisões que possam fazer negócios retos, Deus Pai, tomar decisões, Senhor, de acordo com a verdade da Tua palavra e orientação do Teu Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, Pai querido, nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada um desses pedidos, Senhor. Há pedidos de salvação, Senhor, Pai querido. Senhor, que nós tenhamos a coragem de levar o Evangelho para que as pessoas ouvindo o Evangelho venham se converter dos maus caminhos, Deus Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Rose, Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um desses irmãos, Senhor, Pai querido, que precisam de Ti. Da Kimberly, Senhor, Pai, que confia em Ti, sabe que até, Senhor, para ajudá-la numa tosse, o Senhor tem poder, Deus Pai. Por isso, hoje, Senhor, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, Senhor, com a Tua misericórdia. Que o Senhor tenha compaixão de nós e derrame, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. E toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor seja dado a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Carlos, por favor. A paz. Hoje, nós temos mais uma vez o irmão Carlos, esse irmão, que tem crescido com a gente lá em Long Branch, e o Carlos é salvadorenho, mano, e hoje vai pregar o Evangelho na língua dele, o espanhol, porque eu sempre prego em português e os nossos irmãos da língua espanhola fazem um esforço de nos compreender. Hoje você vai fazer um esforço para compreender o Carlos. Se você tiver dificuldade, você achar que você precisa de tradução do que ele está falando, me avise que eu posso te dar o aparelho e fazer a tradução para você. Se alguém tem dificuldade de compreender o espanhol, por favor, só me avise, nós podemos utilizar os aparelhos, mas eu acredito que o Carlos ele fala muito bem, com muita clareza, eu acredito que a maioria vai compreender muito bem a mensagem que ele tem para compartilhar. O Carlos é um homem jovem que está com a gente, aprendendo a palavra de Deus, cursando através das matérias que são de seminário, na verdade, que eu tenho ministrado na igreja de Long Branch, e ele tem um desejo pelo ministério, e a gente tem reconhecido isso na vida dele, um chamado pastoral na vida dele, e ele está se preparando. E eu tenho dado algumas oportunidades para ele, e alguns meses, 2 meses atrás, ele esteve pregando pela primeira vez, diante da igreja num domingo,
né? Ele sempre trouxe mensagens em reuniões que a gente faz nos lares, essas coisas, e eu vi que ele já estava preparado para começar a ministrar no culto, e ele ministrou muito bem, né? Até muitos irmãos me falaram isso, que foram muito edificados pela palavra, e eu vou continuar dando oportunidade para ele, né? Eu disse que, né, eu vou constantemente estar dando oportunidade para ele, porque em breve o nosso desejo é nós começarmos, né, a ministrar um culto também, né, em espanhol, né? Nós temos 2 cultos, um em português e um em espanhol, né? E se Deus quiser também logo um em inglês, né? Então vamos estar fazendo assim. Hoje então é com o Carlos, né? Vamos abençoar a vida dele também, orando pela vida dele, né? Que Deus o use como instrumento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor use a vida do Carlos como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para trazer, Senhor, a tua palavra, Senhor, Pai querido, Senhor, que possa ser fiel ao texto e trazer uma mensagem que venha desafiar os nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, a ser edificados e nos convertemos dos nossos maus caminhos. Obrigado, Deus Pai, pela vida deste irmão, que o Senhor continue provendo ele, Senhor, Pai querido, para que ele possa continuar os seus estudos, para que ele possa continuar aprendendo. Por isso, Senhor, não dê a ele somente, Senhor, a provisão material, mas dê a ele também um coração contrito e quebrantado, para, Senhor, andar na voz do Espírito, Senhor. Andar segundo o conselho da Tua palavra, Senhor, mostrando, Senhor, sempre obediência e submissão ao Teu senhorio. Senhor, usa o Carlos hoje com poder, em nome de Jesus. Amém. Dios bendiga a los hermanos, la paz del Señor a todos. Es una alegría, estoy feliz de estar nuevamente en este lugar, poder compartir la palabra. Es un privilegio muy grande y también una grande responsabilidad de poder predicar la palabra de Dios. Es nuestro anhelo predicar el Evangelio, porque somos llamados a eso. Toda la iglesia es llamada a predicar el Evangelio. Y esa es nuestra misión. A veces nos preguntamos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es ser luz en este mundo. Alumbrar con la luz de Cristo, con la luz de la palabra de Dios. Y pienso que Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos para la obra de Dios? Porque podemos estar involucrados en las actividades de la iglesia, pero lo más importante a veces queda a un lado, ¿no? Y lo más importante siempre es hablar el Evangelio. Y tal vez no necesitamos salir a evangelizar como muchos tienen eso por obligación. Simplemente cada uno de nosotros cada día tiene un inconverso a su lado. Cada día hablamos con personas que no conocen al Señor. Usted no necesita ir a buscar a las personas están a nuestro alrededor. Y cada día nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Porque a veces tenemos miedo, tenemos vergüenza, ¿no? O tal vez nuestra vida cristiana no es consistente con lo que profesamos o lo que creemos, amén. Y ese es nuestro desafío, que vivamos para Dios, amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a invitar a los hermanos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo. Yo voy a leer mi Biblia en español, pero el portugués y el español no son tan diferentes, ¿no? Entonces, Dios también da la capacidad de entender y que todos estemos en un mismo sentir.
Vamos a leer el capítulo 5 de Mateo, del verso 1 al 16. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres santo, tú eres eterno, Señor, soberano. Bendito Dios, queremos conocer más de tu palabra. Queremos, Señor, entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Queremos que hables a nuestras vidas, Dios mío. Que toques nuestros corazones, que ministres nuestras almas, que nos confrontes con tu palabra, Señor. Que quebrantes nuestros corazones. Padre, necesitamos una guianza. Necesitamos la guianza de tu Espíritu a través de tu palabra. Porque somos ovejas, Señor, que necesitan un pastor, Señor. Porque somos pueblo, Señor, que sin tu sabiduría, sin tu dirección, se pierde, Señor, se descarrila, Señor amado. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, háblanos, Señor, que sea tu Espíritu ministrando, que no sea un pensamiento del corazón del hombre, Señor, que no sea, Señor, un pensamiento carnal, sino que sea tu Espíritu dando la capacidad para exponer la Escritura, Señor, y que podamos ser bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy quiero hablar acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en portugués es igual, ¿no? Bienaventurados. También se puede traducir al español como felices. Es una felicidad. Jesús dice que los versos que leímos, que las multitudes lo seguían. El Evangelio de Mateo tiene un tema central que muestra a Jesús como el Rey. El Evangelio de Mateo, según los comentaristas, los estudiosos, dicen que fue dirigido a los judíos. Y pienso que toda la Escritura también nosotros nos pertenece, ¿no? Dios nos habla a través de todos los libros de la Biblia. Pero cada libro también tiene su contexto y es importante entender el contexto en el que fue escrito la palabra de Dios, porque así entendemos más el mensaje de la palabra del Señor. Entonces,
Mateo empieza dando la genealogía de Jesucristo, como una prueba de que Jesús venía del linaje del rey David, y que él era el rey prometido, el rey que Dios había prometido iba a venir a redimir a su pueblo. También en el linaje vemos que Mateo él se enfoca también en que Jesús es descendiente de Abraham. También Jesús vino a cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham, porque en él dice que serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Jesús también es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, y también es el rey prometido y el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David, que de su descendencia venía un rey y que su trono duraría para siempre. Entonces Mateo nos presenta a Jesús como el rey y el Mesías. El Mesías como ese hombre que vendría a redimir a su pueblo. Pero el pueblo judío esperaba un rey político, un rey que tal vez los liberara de la opresión romana, porque los judíos estaban conquistados por Roma. Roma imponía su gobierno sobre el pueblo judío. Ellos tenían ciertas libertades de religión y de practicar su cultura, pero en sí quien los gobernaba realmente eran los romanos. Entonces ellos, en el libro de Flavio Josefo, él expresa muchas guerras que hubieron para el pueblo querer liberarse del yugo romano. Este libro se llama Guerra de los Judíos, por si a alguien le interesa. Ahí un historiador judío que no era cristiano cuentan todas estas cosas que sucedieron, todas estas rebeliones que los judíos tuvieron contra Roma para querer liberarse de la opresión romana. Entonces los judíos tenían ese pensamiento que el Mesías iba a ser un hombre que iba a venir a liberarlo de la opresión romana, del gobierno romano, y que él iba a reinar y que ellos iban a ser un pueblo libre y soberano nuevamente. Pero Jesús, el reino que Jesús venía anunciando, no es un reino político de la forma que ellos esperaban. Jesús ciertamente él es rey, él gobierna sobre todas las cosas, sobre todos los pueblos. Él es rey de reyes y señor de señores. Pero el interés de Jesús no era un interés social, porque para muchos el evangelio está enfocado en la justicia social, y eso no es el evangelio. El evangelio trasciende a eso, es algo diferente, porque para muchos el evangelio es ser buena persona, contribuir a la sociedad, ayudar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Eso es parte del evangelio, pero no es el enfoque principal del evangelio. No es el enfoque principal de la vida cristiana. Y Jesús trajo un concepto diferente a lo que los judíos esperaban, a lo que el mundo en sí también podría esperar. Y las bienaventuranzas nos expresan las características de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Aquellos que son súbditos del rey, aquellos que están dentro del reino de Dios, del reino de los cielos. Este concepto del reino de los cielos es muy mencionado en el libro de Mateo. Y yo trataba de entender a qué se refiere el reino de los cielos. Lucas y Marcos lo llaman el reino de Dios. Y es simplemente el gobierno de Dios, el Dios de los cielos. Es la autoridad de Dios, son aquellos que pertenecen a Dios.
Pilatos tuvo una conversación con Jesús y le dijo, tú eres rey, ¿de quién tú eres rey? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no pertenece a este mundo, porque el reino de Dios no es como este mundo, es diferente. Y los que pertenecen al reino de Dios son totalmente distintos a este mundo. La felicidad que Dios muestra a través de la bienaventuranza puede parecer una locura, porque dice el Señor, bienaventurados los que lloran. ¿Quién es feliz cuando llora? Entonces todo es totalmente opuesto a lo del mundo, porque la felicidad para el mundo es diferente. Muchos son felices de muchas maneras, que tienen dinero, tener un buen trabajo, tener el esposo o la esposa que ella quiere, tener sus hijos saludables. ¿Qué cosas podríamos pensar que hacen feliz a las personas? Estar sano, no padecer enfermedades, dolencias. Para muchos se sienten felices haber llegado a este país, haber conseguido un buen trabajo. Entonces, esas son las cosas que hacen felices al mundo. ¿O en qué se basa nuestra felicidad también como creyentes? Porque muchos a veces también somos absorbidos por las cosas de este mundo. Nuestro deleite no está en las cosas de Dios, sino que nuestra felicidad está en las mismas cosas del mundo. Pero la felicidad del creyente, de aquellos que pertenecen al reino, son cosas totalmente distintas a este mundo. Porque el que ha conocido a Dios, el que tiene a Cristo en su corazón, él tiene gozo en su vida. Independientemente de las circunstancias, fuera de lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Pero siempre hay felicidad en el que es hijo de Dios. Siempre hay paz. Esto no quiere decir que no vamos a tener dificultades o no vamos a sufrir. Claro que sufrimos, y sufrimos más tal vez que las demás personas. Porque vamos en contra de la corriente, vamos en contra de todo lo que el mundo piensa. Somos como animales raros en el mundo, ¿no? Todos nos ven diferente, todos nos señalan, nos juzgan, nos analizan. Y tal vez el sufrimiento de un creyente puede ser mayor que el de una persona común. Pero eso no quita nuestro gozo, nuestra felicidad. Eso no quita nuestra paz de nuestros corazones. Entonces cuando Jesús dice bienaventurados, Él quiere decir felices. Estos son felices. Esta es la felicidad, es la verdadera felicidad. Porque las cosas de este mundo dan placeres temporales, que se terminan. Cuando se termina el dinero, se termina la felicidad. Cuando se termina la salud, entonces se termina la felicidad. Cuando se te muere un hijo, se te muere tu esposa, se te mueren tus padres, ya no está más, entonces ahí se termina la felicidad del mundo. Y aunque el mundo, una persona llegue a tener todo lo que quiere, no va a ser feliz. No hay paz, no hay gozo en sus corazones, porque no tienen el gozo que viene de Dios, no tienen la paz de Dios, no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces las bienaventuranzas son características de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Como repito, Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías y Jesús también es Dios. Amén. Mateo muestra a Jesús como el Hijo de Dios. No solo es un rey, no solo es un líder, sino que es Dios mismo, que vino, que habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan,
que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como aquel tabernáculo en el que estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios habitando en medio del pueblo. Pero ahora Dios mismo, a través de Jesús, de su Hijo, vino a esta tierra y anduvo entre nosotros. Y no vino a dar a contradecir la palabra antigua, la ley, sino vino a corroborar, a dar la interpretación correcta, a dar luz, a expresar la voluntad de Dios, a los sencillos, a aquel que tiene deseo de Dios. Jesús dice que fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús no necesitaba ser bautizado porque él no peca. El bautismo es un acto de arrepentimiento. Bueno, el bautismo de Juan era como un arrepentimiento para los judíos, para reconocer su error y buscar la misericordia de Dios. Y Juan el Bautista dice: Jesús, tú no necesitas ser bautizado, yo necesito que tú me bautices. Porque Jesús no peca, dice la Biblia que Él no pecó, en nada pecó. No se halló pecado en Él. Pero Jesús quería cumplir toda justicia, dice: es necesario que se haga de esta manera. Porque Jesús cumplió la ley por usted y por mí. Cumplió todo. Entonces Él empieza su ministerio, es llevado al desierto, es tentado por el maligno en el desierto, vence la tentación y después comienza a predicar, y el mensaje que traía era un mensaje de arrepentimientos, arrepentivos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el Rey de Reyes estaba aquí, porque Jesús traía un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de juicio. Porque el reino de los cielos no solo es misericordia, no solo es un mensaje de esperanza, sino que es un mensaje de juicio también. Para el que lo recibe, para el que lo abraza, es de bendición, es lo mejor que puede pasar en su vida. Pero para el que rechaza el Evangelio, el juicio ya está establecido para él. El reino de los cielos es un reino de justicia, un reino diferente al mundo, y es una vida diferente. Dice el verso 3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu, hermano? Un pobre en espíritu, muchas personas piensan que son la gente pobre que no tiene dinero. Y entonces Jesús dice que tuvo misericordia de los pobres, porque el Evangelio de Lucas también dice bienaventurados los pobres. No dice de espíritu. Pero si los pobres fueran bienaventurados, si de ellos fuera el reino de los cielos, entonces los ricos no podrían ir al cielo. Los ricos no podrían recibir el Evangelio. Y hay muchos ricos que temen a Dios más que los pobres. Y obviamente no se está refiriendo a la situación económica, no se está refiriendo a la escasez. Los pobres en espíritu. También no se está refiriendo a la gente que es tímida, aquella gente que es así muy callada, que no habla mucho. Eso no es un pobre en espíritu.
aquellas personas que son muy tímidas, que no hablan mucho. Esto no es un pobre en espíritu. Entonces, ¿a quién se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Pobre en espíritu, hermano, es aquel que reconoce su situación delante de Dios. Es aquel que reconoce su bancarrota espiritual, su crisis. Cada creyente que se acerca al Señor, que hemos recibido el regalo de la salvación, hemos tenido un momento de crisis, un momento que nos hemos dado cuenta de que no somos nada delante de Dios. Porque muchas personas dicen, yo no soy nada, el Señor que sabe que no soy nada. Y cuando oran dicen, Señor, yo no merezco nada, yo soy un gusano, soy muchas cosas. Se humillan hablando, orando. Pero si alguien nos trata de la manera que ellos hablan, entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ahí es diferente. Si alguien te trata como un gusano, tú dices que eres un gusano, algo lo más vil. Pero si alguien te da ese trato, entonces no es cualquier persona que reconoce lo vil que es, lo miserable que somos. Entonces, un pobre en espíritu, todos somos pecadores, todos tenemos una condición terrible delante de Dios. Todos somos enemigos de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos pecamos, todos estamos bajo el juicio de Dios, pero no todos son pobres en espíritu. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el pobre en espíritu sabe que es pobre en espíritu. Tiene la conciencia de lo que es. Entiende lo que significa su pecado delante de Dios. Sabe la gravedad del pecado, porque nosotros a veces no nos damos cuenta lo grave que es el pecado delante de Dios. Para nosotros tal vez el pecado es poca cosa, una infracción de la ley, porque podemos traducir el pecado como eso, como infracción de la ley. Pero ¿saben qué tan grave es infringir la ley santa, perfecta y justa de Dios? Las personas tal vez, la mayoría no tienen esa conciencia, ese conocimiento de lo perverso y malvado que es nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta verdad, nos quebramos, nos lamentamos, nos entristecemos, entendemos la santidad de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que entiende que Dios es santo, que no hay esperanza alguna para él. Hermanos, si Dios se ira contra nosotros, ¿quién nos puede librar de la ira de Dios? Si Dios está contra nosotros, ¿quién puede defendernos de Dios? Jesús en este mismo sermón del monte le dice, no temas al que pueda destruir tu cuerpo, porque el alma no puede tocar, mas teme a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. ¿Y quién es que puede destruir tu alma en el infierno? No es Satanás, es Dios mismo. Dios es terrible en poder, en gloria, hermano. Es grande, es fuerte. Y Dios es santo. Y los seres humanos somos por naturaleza enemigos de Dios. Estamos apartados de la gloria de Dios porque el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo por naturaleza. Por muy buenas personas que se crea una persona, su inclinación es hacer lo malo. Su deseo es hacer lo malo. Y si hace cosas buenas, pues tal vez puede ser por conveniencia, porque le conviene hacer eso. Pero siempre busca su propia gloria, siempre busca su bienestar, siempre busca. ¿Quién de nosotros, aún como creyentes, piensa cuando va a hacer algo en otra persona? Siempre lo que vamos a hacer pensamos en quién, en nuestro beneficio, en nosotros. Y eso es pecado delante de Dios. Bueno, como creyentes nosotros todo lo que hagamos tenemos que ver si es la voluntad de Dios, si a Dios le agrada, si Dios quiere esto.
No es pecado disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero siempre en el temor del Señor, en la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Entonces, aquellas personas que son pobres en espíritu reconocen su condición delante de Dios. Reconocen la necesidad de Dios. Y Jesús dijo, estos son bienaventurados. De estos es el reino de los cielos, dijo el Señor. Porque ellos no vienen buscando méritos, porque las personas, muchos aún en las iglesias, basan su fe en méritos propios, en obras, en cosas que ellos puedan hacer. Pero estos no son pobres en espíritu. Un pobre en espíritu sabe que nada puede hacer, que él es incapaz de agradar a Dios. Somos incapaces de agradar a Dios, hermano. El único que agradó al Padre fue Jesús, el único hombre. Somos incapaces de que nuestras vidas sean agradables delante de Dios. Aunque usted se aparte allá en un monasterio, en una casa, en una montaña, aunque no tenga nadie alrededor, pero el pecado está ahí. Está ahí adentro. Y eso es lo que muchas personas no comprendemos. La gravedad de nuestro pecado, la lucha fuerte que tenemos como creyentes. Es una guerra espiritual. Y para una guerra uno tiene que luchar con violencia. Dice la Biblia que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Porque aquel que es pobre en espíritu se aborrece a sí mismo y aborrece su pecado. Y el Señor dice, estos son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos han tenido el entendimiento de su condición, de la obra maravillosa de Jesús. Por eso es que Cristo es tan valioso, tan precioso, hermano. Dice el apóstol Pedro que Cristo para nosotros es precioso. Porque es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Él es nuestra única entrada a la gloria de Dios. Él es la puerta. Si usted no entra por esa puerta, nunca va a conocer a Dios. Nunca. Y nosotros vamos a poder conocer más a Dios todavía. Su gloria, su majestad. No sé cómo, pero yo sé que dice la Biblia que le veremos tal como Él es. Y eso debe ser algo que nos motiva, hermano. Nuestra motivación debe ser esa en este mundo. Aunque usted no tenga nada en este mundo. Pero si tiene a Cristo, usted tiene lo más grande que pueda existir. Lo más valioso. Y si usted ha tenido esta experiencia, porque a veces las personas, los creyentes, o los que Dios está tratando, está hablando a sus vidas, se sienten avergonzados porque dicen, yo quiero ir a la iglesia, yo anhelo las cosas de Dios, pero estoy pecando y esto no le agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago esto? Supuestamente yo soy creyente, ya no tengo que pecar. Y aquella cosa agobia el pensamiento de muchas personas que están en esa lucha porque no hay un entendimiento. Porque el hecho de ser cristianos no quiere decir que no vamos a pecar. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar es un acto constante que está ahí siempre, pecando. Eso es practicar. Pero pecar, todos pecamos. Y dice el apóstol Juan que el que practica el pecado no es de Dios. Aquel que se deleita en el pecado, aquel que ama el pecado. Pero también dice que el que dice que no peca, ese es mentiroso.
porque estamos en nuestro cuerpo, nuestra naturaleza carnal todavía, pero ahora hay en nosotros una naturaleza del Espíritu también, que lucha. Entonces, el pobre de espíritu es este, que se duele por el pecado. Si usted es capaz de pecar y no siente nada, no siente remordimiento, no hay arrepentimiento, y se consuela con que nadie vio lo mal que hizo, entonces usted está en un problema. Porque no hay un arrepentimiento, no hay espíritu que lo contriña, no hay algo de Dios que le diga, tú has hecho mal, tú has fallado, Dios. Si nosotros pecamos deliberadamente, sin ningún freno, sin ningún remordimiento, sin ningún dolor, entonces puede ser que nunca hemos conocido el Evangelio. Porque la evidencia de un creyente es que aborrece el pecado. La evidencia de que alguien ha sido salvo es que no se agrada en el pecado. Pero no es que no peca, como le repito, no. Es que no se agrada en el pecado, no le gusta. Amén. Por así decir, mi experiencia personal, cuando peco, me amargo, me frustro, me entristezco mucho. Me siento que no merezco la misericordia de Dios. Y este es un pobre en espíritu, que sabe su condición delante de Dios. Tiene conciencia de su condición pecadora y anhela un cambio en su vida. ¿Cuántos anhelan un cambio en su vida? Yo quisiera tener más pasión por la palabra de Dios. Yo quisiera ser capaz de negarme a muchas cosas y dedicarme a estudiar la palabra de Dios. Y es cosa que todos podemos hacer, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque las cosas del mundo todavía nos envuelven, nos absorben. Todavía perdemos el tiempo en cosas vanas de este mundo. La recreación no es pecado, hermano. No estoy diciendo eso, que usted tiene que estar todo el día leyendo la Biblia, orando y ayunando. No es eso, porque la vida cristiana no es de hábitos. La vida cristiana es vida, es una vida diferente. Entonces, pero hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que podemos mejorar. Pero muchos se sienten cómodos en esta situación de creyente. Voy el domingo a la iglesia y el próximo domingo voy al estudio y ya como que eso apacigua nuestra conciencia. Pero un pobre en espíritu está siempre examinándose a sí mismo, siempre buscando agradar a Dios, siempre buscando crecer en el conocimiento de Dios, crecer en santidad, en fuerza, en templanza, en dominio propio. Ese es un pobre en espíritu que se lamenta de por qué él no es más santo para Dios. Se lamenta por el pecado que alberga su corazón. Yo a veces he llegado a pensamiento loco, tal vez, a decirle al Señor, ¿por qué no borras mi mente? No, le das un reset. Y que yo no piense más en cosas malas. Eso fuera muy bello, muy bonito, ¿no? Pero debemos de luchar con todo eso. Porque ese es un pobre en espíritu que no queremos pecar. No, el creyente verdadero no quiere pecar. Y anhela hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 4, yo no voy a hablar de todas las bienaventuranzas porque son muchas, pero las primeras 4 son, podríamos decir, una descripción, amén, del bienaventurado, de la persona que es bienaventurada, del creyente, amén, del que es salvo. Y usted en su casa tome la responsabilidad de leer el capítulo 5 de Mateo.
de estudiar el sermón de la montaña, uno de los grandes sermones que Jesús predicó. Él subió al monte, como Moisés también subió al monte. Dice que ahí les enseñaba a sus discípulos. Es ahí donde Jesús enseñó las bienaventuranzas, pero también Jesús trae la interpretación correcta de la ley, la vida como cristiana, porque muchos pensamos que ser cristiano ya, la ley ya no importa para nosotros. Claro que importa, porque la ley es la voluntad de Dios, como el pastor explicaba en el estudio bíblico. Tenemos la obligación de obedecer la ley de Dios, porque Él nos ha creado, ¿no? Entonces, Jesús también, usted quiere tener una vida práctica en el Evangelio. ¿Cómo debo vivir como cristiano? Lea el capítulo 5 de Mateo. Lea el Sermón del Monte. Todas las enseñanzas de Jesús, sencillas, simples. No necesita ir a un seminario para entender eso, porque la sabiduría viene del Espíritu. Y si usted ora y busca a Dios de corazón, Dios le va a dar el entendimiento. Amén. Y también en esta iglesia hay estudios bíblicos. Tiene que venir al estudio, a llenarnos, porque Dios capacita a hombres para predicar su palabra, para enseñar su palabra. Todo es un cuerpo, somos un cuerpo, una iglesia, hermano. Cada quien tiene su función y nadie es más que otro. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas personas piensan que también en este texto que llorar es bueno, o llorar estás triste, entonces yo voy a ser bienaventurado, como Jesús dice, porque se te murió un pariente, un hermano. Mucha gente llora por muchas cosas. Cuando usted se machuca sus dedos, llora a veces. Cuando cualquier cosa que acontece en nuestra vida nos da tristeza y ganas de llorar, deseos de llorar. A veces los hombres no les gusta llorar, pero todos lloramos. Todos lloramos. Solo que al hombre le gusta llorar solo, ¿no? Pero siempre lloramos. Pero no es ese lloro al que se está refiriendo Jesús. ¿Cómo va a ser feliz alguien que llora? Porque Jesús dice, felices los que lloran. Pero ¿cómo va a ser feliz alguien que llora? O sea, algo como contrario, ¿no? Como diferente. Y el contexto de este verso indica que estas personas que lloran, estos que son bienaventurados, que están de luto por causa del pecado que hay, ¿no? Y la maldad especialmente, están tristes por el pecado que existe en el mundo, pero principalmente por el pecado que hay en sus corazones. Estos son los que lloran. A veces uno se indigna cuando ve las noticias, tantas cosas malas que existen en el mundo, tanto que todas las cosas que están pasando como creyentes, a veces nosotros, no sé si a usted le ha acontecido, cuando veo yo una iglesia que se aparta del evangelio, cuando veo personas en los púlpitos predicando mentiras, herejías, falsedades, un evangelio falso, personas que están en los altares, en los púlpitos, hablando cosas diferentes a la palabra de Dios. Esa es una causa de tristeza para el creyente, porque hay muchas almas ahí que están siendo llevadas al infierno. El creyente se entristece y llora también por las almas perdidas, por aquellos que están sin Cristo, sin esperanza, por aquellos que no conocen el evangelio. Esta es una causa que hace llorar al creyente, al cristiano. Pero la principal causa también es que lloran porque pecan contra Dios. Porque hacemos lo malo delante de Dios.
cuando usted habla mal a su esposa, cuando usted maltrata a sus hijos, cuando usted, un compañero de trabajo, lo humilla, y como creyente, eso después nos duele en nuestro corazón. Y lloramos delante de Dios. Esos son los que lloran. Estos son bienaventurados también, dice el Señor, porque tienen un arrepentimiento genuino en sus corazones, y ellos serán consolados, dice. Hay consuelo para estos que lloran. En Lucas 7, 38 al 50, si usted lo quiere leer en su casa, está la historia de Lucas 7, 38. Está la historia de una mujer. Dice que Jesús llegó a visitar a un fariseo llamado Simón, y estaban ahí hablando, y entró una mujer y derramó sus lágrimas a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas y sus cabellos limpiaba los pies de Jesús, dice la palabra del Señor. Y el fariseo en su mente dijo: si supiera quién es esa mujer, si supiera que esta mujer es pecadora. Y cuando él piensa de esa manera es porque en realidad tal vez esa mujer era, porque nosotros tal vez cuando pensamos en estos personajes vemos algo de bondad en ellos, como el ladrón de la cruz. Dicen unos, el ladrón bueno. No, el ladrón no era bueno, era un ladrón, era un criminal. Era una persona, usted puede imaginarse, una persona mala. Lo peor que puede imaginarse, un criminal, un asesino. No eran personas buenas. Igual que esta mujer no era una persona buena. Y si el fariseo pensó eso en su mente es porque tal vez la conocía. Tal vez sabía lo malvada o lo pecadora que era esta mujer. No sabemos si era una mujer adúltera, que había estado con cuántos hombres o había destruido matrimonio. No sabemos qué tipo de mujer era, pero sí era una mujer pecadora. Pero esta mujer se acerca a Jesús y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a limpiar sus pies. Este es el tipo de lloro del que habla Jesús. Bienaventurado esta persona, porque ella sabía su condición. Y Jesús le dice: vete en paz, tus pecados te son perdonados. Imagina, hermano, yo pienso que esa es la frase más bella que puede haber, que puede existir. Tus pecados te son perdonados. Esa mujer había sido perdonada, no importando lo que ella ha sido, pero Jesús la perdonó. Ella recibió un consuelo de su lloro. Ella recibió aquella paz en su corazón. Porque ella lloraba por su propio pecado, no juzgaba, porque la costumbre del ser humano es señalar a otro, compararnos con otro. Aún en la iglesia nos comparamos con otras personas. Si él hace algo peor que yo, entonces yo no estoy tan mal, dice. Aquel está peor. Entonces esa es nuestra tendencia. Pero ese no es lo correcto en el cristiano, es compararnos con las escrituras, con Cristo. Compárese con Cristo a ver cómo sale. Porque Cristo es el modelo. Y esta mujer sabía su condición, no miraba a los demás, porque tal vez habían personas peores como ella. Pero ella sabía su condición, lloraba por su condición, por su pecado. Y estos son los bienaventurados, dice el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque la palabra por medio del Espíritu trae consuelo para aquellos que tienen un arrepentimiento genuino, para aquellos que buscan de corazón al Señor, para aquellos que ya no quieren pecar más, para aquellos que quieren salir de la maldad, de la pudrición del pecado. Hay un consuelo, hay una esperanza para estos que lloran. Aquel que puede estar preso, el que puede estar en la cárcel, que ha hecho cosas malvadas, y hay un arrepentimiento, y hay un verdadero arrepentimiento en su corazón. Hay esperanza para estas personas. Porque muchos dicen, no, parece que ya no hay esperanza, porque ese hombre es muy malo, demasiado malo. Para todo aquel que se arrepiente hay esperanza.
Porque así como ese hombre es malo, así usted y yo también somos como él. No hay diferencia alguna. La diferencia es que él llevó a cabo su último acto. Él hizo la acción, ejecutó la acción. Nosotros no la ejecutamos, pero está ahí. Usted no mata, pero tiene odio, rencor, resentimiento contra alguien. Entonces el pecado ya está ahí. Lo único que falta es la acción, es lo que hacen estas personas que están en la cárcel. Ellos han actuado, han llevado el pecado a su consumación. Finalizaron su pecado. Pero el origen del pecado está en todos. Es lo que enseña también Jesús en este sermón. Estos son los que lloran, hermano. Y si tú lloras, si usted llora por el pecado que hay en su vida, hay consuelo para él. Hay esperanza en Cristo. No importa lo que hayas hecho, pero que haya un arrepentimiento genuino, que reconozcas tu maldad, que lo que has hecho está mal delante de Dios. Es malo. La palabra de Dios trae consuelo para estos que lloran, porque son también bienaventurados los que lloran. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es otra cosa que se malentiende, ¿no? Los mansos no son personas tímidas, personas calladas, personas que tienen mucha pena, mucha vergüenza. No se refiere a este tipo de mansedumbre. ¿Quiénes son los mansos de lo que habla la Biblia? Los mansos, hermanos, son aquellos que aceptan la voluntad de Dios, no importa la forma que sea. Porque nosotros pensamos que como cristianos todo nos va a ir bien. O toda cosa que pidamos al Señor, Él nos va a responder como nosotros queremos. Porque yo le estoy sirviendo al Señor, yo no voy a tener dificultades, yo no voy a tener problemas. Y tantas cosas que pueden acontecer en la vida de un creyente, que pueden ser muy duras, muy difíciles. Pero esto caracteriza a los creyentes, que hay mansedumbre en medio de esta situación. Y ellos son mansos, no cuestionan, no se quejan, sino que obedecen al Señor. Estos son bienaventurados. También habla del carácter que tenemos, el carácter de nosotros al relacionarnos con las personas del mundo. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es la manera de ser de los mansos? ¿Cómo respondemos a la hostilidad, a los ataques del mundo? De tal vez propios compañeros de trabajo, aún de nuestra familia. Aún hay creyentes que tienen problemas en el mismo hogar, con su padre, con su madre, o con sus propios esposos y esposas. Porque a veces el esposo es creyente y la esposa no es creyente, o viceversa, al contrario. La esposa es creyente y el esposo no es creyente. ¿Y cómo reaccionamos a estas dificultades que tenemos? Porque el mundo nos aborrece. Si somos de Cristo, el mundo no nos ama. El mundo nos aborrece, nos odia. Pero allí hay una característica de los hijos de Dios: la mansedumbre, la paz, la templanza. Porque a nadie le gusta ser humillado. A nadie se agrada en la humillación. Y siempre como personas queremos contrarrestar, queremos atacar, queremos defendernos. Pero como creyentes tenemos que ser diferentes, somos diferentes. Porque si alguien me humilla, yo no voy a responder como él me ataca, ¿no? Dice la Biblia que nosotros debemos vencer el mal con el bien. Si alguien nos hace algo malo, pues nosotros hacerle el bien.
No para ganarnos el cielo, no, sino que porque realmente le amamos, realmente hay un amor en nuestro corazón. Hay una misericordia por aquella persona, porque el creyente piensa, pobrecita esta persona, no conoce al Señor. Por eso él actúa de esta manera. Y la mansedumbre es una característica de los que pertenecen al reino de Dios, de los creyentes, de los que han conocido al Señor. No quiere decir que nunca vamos a pecar, hermano, que nunca vamos a reaccionar mal. A veces la carne nos domina, pero siempre hay una reflexión, un arrepentimiento, siempre hay un remordimiento cuando actuamos mal. Siempre hay algo que el Espíritu nos dice, eso que tú hiciste no está bien. Y va y pide perdón. ¿Cuántos son capaces de pedir perdón? ¿Cuántos somos capaces de hacer eso? A veces perdonar es más fácil. A veces perdonar a alguien es más fácil. Pero pedir perdón, ¿cuántos pedimos perdón? Y esa es una característica de los hijos de Dios. Si yo te ofendí, perdóname. Si yo te hice algo que no está bien, hablé mal, juzgué mal. Estos son bienaventurados también, porque ellos heredarán la tierra, dice el Señor. La promesa que se hizo a Abraham de heredar la tierra. ¿Quiénes van a estar aquí cuando gobierne el Señor? Cuando el Señor venga a reinar. Los mansos, los creyentes. Porque el reino de Dios es un reino de justicia, de paz. No va a haber más maldad, no va a haber más pecado. Entonces somos bienaventurados. Porque a veces nosotros nos sentimos, hermano, como mal, como, voy a decir esta palabra, como tontos. A veces nos hacen sentir como tontos, como que somos bobos. A veces el creyente se siente de esta manera porque no actúa contra el mundo. Y a veces eso nos trae tristeza a nuestro corazón, porque para nosotros vernos bien delante de los demás, a veces somos tentados a actuar como los demás. Pero esa no es la vida de un creyente. Entonces, esa lucha que tenemos, Jesús nos da el consuelo y dice, ustedes son bienaventurados por eso. Porque aman a Dios, porque desean la paz, porque muestran el carácter de Dios, de Jesús. Jesús dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces aprendamos del Maestro. Él era manso, humilde, simple. Y Él debe ser nuestro modelo. Y por último dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo con esto voy a finalizar. Porque ellos serán saciados. Gloria al Señor. Hambre y sed de justicia. Muchas personas se lamentan por ejemplo, por las guerras que existen. Dicen, no es justo que muera mucha gente inocente allá en Ucrania. No es justo que muera mucha gente inocente en esas masacres o en esas cosas que acontecen, que una persona mata a 5 o 6 personas. En este país eso es muy, muy común, ¿no? Que entran a las escuelas. ¿Por qué pasa eso? No es justo, dicen. O cuando un trabajador es explotado y dicen que trabaja mucho y le pagan poco, eso no es justo, ¿no? Mucha gente clama justicia de cierta manera, o dicen que la sociedad es injusta, que hay racismo, o que hay marginación, discriminación. Porque ese es el tema hoy en el mundo. El mundo quiere hacerse bueno a su manera, pero todo es una mentira, todo es una falsedad. Todo es un engaño, porque esa no es la justicia de la que habla el Señor. Porque todo mundo tiene su propio beneficio, su propio deseo.
Todo el mundo quiere hacer algo porque tiene su propio beneficio, su propia gloria. Si un presidente es bueno, hace cosas buenas, pero él tiene sus propósitos. Él sabe lo que quiere. Y no piensa en los demás, piensa en él, en los suyos. Porque todo hombre es mentiroso, dice la palabra de Dios. Solo Dios es veraz, solo Dios es verdadero. Todo hombre miente. Todo político, presidente, gobernante, líder, todos son mentirosos. No hay un sistema bueno, un sistema malo, no hay comunismo, capitalismo, democracia. Todo tiene su propio interés. Nadie busca la justicia. Eso es una mentira. Cuando los creyentes gobiernan, porque dice la Biblia en el libro de Proverbios que cuando los justos gobiernan, el pueblo recibe bendición. Este es algo diferente, eso es algo aparte. Porque un creyente verdadero va a gobernar con temor a Dios, con justicia de verdad. Pero hermanos, nunca usted va a ver un creyente en la política porque es difícil, a las primeras lo despachan, lo sacan. Porque él busca justicia de verdad. Entonces dice Jesús que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿qué justicia? ¿De qué justicia habla? Para nosotros entender lo que es justicia, tenemos que saber que no somos justos. El único justo es Dios. Dice que su trono está establecido sobre la justicia. Y justicia es algo recto, es algo perfecto, algo limpio, algo genuino. La justicia no son obras buenas, por así decirlo. No son formas de comportamiento. No, la justicia es un atributo de Dios, que Él es justo, es perfecto en moral, en ética. Entonces para muchos es malo robar o es malo matar, pero no es malo dejar a su esposa e irse con otra mujer. Para muchos no es malo recibir lucro de algún negocio ilícito, por muy pequeño que sea. Entonces solo juzgan conforme a su beneficio. Aquel que mata tiene que estar en la cárcel, pero lo que tú haces con tu familia, eso no es justo, ¿no? Hay creyentes que no proveen para su hogar, que dice la Biblia que el que no hace esto es peor que un inconverso. Pero están en las iglesias o dan un maltrato a su esposa, a sus hijos. Entonces hay muchas cosas que no se conforman a la justicia de Dios. Pero aquel que tiene hambre y sed de justicia, anhela la justicia de Dios. Busca la justicia de Dios, ama la justicia de Dios. Y comienza por él mismo. Dice, hay una parábola que Jesús cuenta de fariseo y publicano. El publicano era un hombre que recogía los impuestos. Él era un trabajador del Imperio Romano, que tomaba de los impuestos del pueblo, y estas personas eran caracterizadas porque ellos tomaban más de lo que les pertenecía y, por así decirlo, eran ladrones. Ellos robaban, se aprovechaban de la autoridad que tenían y se enriquecían con el dinero del pueblo. Esto era un publicano. Y un fariseo, una persona que él se jactaba que guardaba la ley, guardaba los mandamientos, era celoso de las cosas de Dios. Y Jesús cuenta esta parábola que los dos van a orar. Y dice que el fariseo le decía, miraba al publicano de lejos y decía, gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano, ese pecador, ese ladrón. Porque yo diezmo, dice. Porque él empieza a dar alarde de sus obras, para ponerlo
acción práctica en estos días podría decir, porque yo voy a la iglesia, porque yo doy diezmo, porque doy ofrenda. Y empieza él a jactarse de las cosas que él hacía. Y el publicano dice que decía, Señor, ten misericordia de mí porque yo soy pecador. Entonces los que tienen hambre y sed de justicia, hermano, no son los que se justifican a sí mismos. No los que se creen justos, que dicen, yo amo la justicia, yo soy justo, por eso amo la justicia. No es este el mensaje. El mensaje es reconocer la injusticia que hay en nosotros. La necesidad de una justicia verdadera del cielo. No justificarnos delante de Dios. Usted no se puede justificar por venir a la iglesia delante de Dios. El único que nos justifica es Cristo. A través de la fe, por gracia, dice la Biblia. Que somos justificados delante de Él por la obra maravillosa de la cruz del Calvario. Por Él es que somos justificados. Por Él somos declarados justos. Pero no por nuestros méritos o por nuestras obras. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia anhelan la justicia de Dios. Anhelan que la voluntad de Dios sea hecha en el mundo. Anhelan que Dios sea glorificado. ¿Cuántos anhelan que el nombre de Dios sea glorificado? Que el nombre de Dios sea santificado. Que el nombre de Dios sea respetado. Que Dios sea honrado en todo el mundo. Que la palabra de Dios tenga autoridad en todo lugar, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. ¿Cuántos anhelan eso? Que los gobiernos tengan un conocimiento de Dios. Y los creyentes deseamos esa justicia. Deseamos esa justicia que viene del cielo. Y somos bienaventurados por eso, porque el Espíritu nos trae a nuestras vidas un sentido de justicia verdadero, un anhelo de justicia verdadera. Empezando por nosotros mismos. Nosotros ser justos, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Sino porque ya tenemos al Espíritu. Porque si usted siembra un árbol de mango o de naranja, tiene que dar su fruto. Una naranja no va a dar una manzana. Tiene que dar una naranja. Entonces dijo el Señor que el corazón bueno de lo que hay adentro de eso habla. Si hay una semilla o simiente en su corazón de Dios, como dice el apóstol Juan, los frutos que van a salir van a ser frutos del Espíritu, de justicia, de amor. Una naranja no se puede hacer naranja porque no puede ser primero la naranja y después el árbol. Tiene que seguir su orden correcto. Primero la semilla, luego el árbol y por último el fruto. Pero muchos se quieren hacer cristianos a la fuerza. Quieren ser creyentes por las cosas que hacen y no es así. Primero tiene que haber una semilla de Dios en la vida de los creyentes. Si no hay nada de Dios en usted, usted no es creyente. Aunque esté 10 años, 20 años en la iglesia. Si no hay una semilla del Espíritu en nosotros, no somos nada delante de Dios, no somos creyentes. Porque la vida del Espíritu viene de Dios y es obra de Dios. Es una obra del Espíritu, hermano. Y estos son los que tienen hambre y sed de justicia. Estos son los que lloran. Estos son los pobres en espíritu. Amén. Somos bienaventurados, hermanos. ¿Cuántos son bienaventurados? Amén. Somos bienaventurados, hermano. Si usted está pasando una dificultad, un problema, que su pasión, su motivación sea esta. Que usted le pertenece a Dios. Que tus pecados te han sido perdonados. Que eres de Dios, eres del reino de Dios. Que Él es nuestro rey y nosotros somos su pueblo. Eso es para que nosotros vivamos una vida creyente feliz y con fuerza, con motivación, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Pero si en ninguna de estas características puedes identificarte, entonces puede haber un problema.
Tienes que meditar y pensar que si realmente has conocido al Señor, que si realmente has recibido la salvación, que si realmente hay algo de Dios en tu vida. Y esto es lo que hace este sermón del Señor, que nos examinemos a nosotros mismos, como dice el libro de Corintios, examinaos para ver si vosotros están en la fe. Examinémonos para ver si realmente estamos en la fe. Amén. Yo voy a orar para finalizar. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Sabemos que somos demasiado débiles para poder expresar, Señor, las maravillas de tu palabra, la grandeza de tu palabra. Pero que esto, Señor, que haya sido predicado pueda hacernos entender que necesitamos de ti, Señor, que sin ti no somos nada, que tú nos has perdonado, Señor, que tú nos has salvado, que es por ti y toda la gloria es tuya, Dios. Gracias por tu misericordia. Ten piedad, ten misericordia de aquellos que no te conocen, de aquellas almas que han escuchado, Señor, que no tienen este regalo tan grande. Ten misericordia de ellos y salva las almas, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.